están ustedes? Muchas gracias por llegar aquí a este punto de encuentro. Les cuento que un colegio en Punta Arenas comenzó a implementar su regla cero celulares en clases. Parece ser que el uso de celulares en el aula puede presentar riesgos para los resultados de aprendizaje. Para hablar sobre cuáles son estos, cuáles serían sus impactos en el aprendizaje y desarrollo de los niños, conversaremos con la académica de educación de la Universidad de los Andes, Andrea Pardo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirme. Hola, Buen día. hola Miriam, muchas gracias por el contacto y por la posibilidad de comentar con usted este tema que es vital y que muchas familias la verdad es que siento que necesitan un poco más de reflexión acerca de lo que está pasando. Exacto, bueno, parece ser que hay un proyecto de ley que está en el Congreso y que anda dando vueltas por ahí, que prohibiría el uso de teléfonos celulares en las salas de clase, en los establecimientos en educación básica, en media y incluso en la parvularia. Se encuentra en trámite en el constitucional en la Comisión de Educación de la Cámara Baja. ¿Qué idea tienes tú de eso? ¿Qué opinas de eso? Mira, primero quizás comentar, Miriam, lo siguiente. La primera pregunta que tenemos que hacernos, y una pregunta que me ha dado vuelta y lo he conversado con muchos profesores en la universidad, es efectivamente, ¿el celular está siendo usado para aprendizaje? Una pregunta clave y una pregunta esencial. ¿El celular hoy se ocupa para el aprendizaje? Lo que dicen los profesores, yo asistí a una charla hace pocos días de Daniel Halper de la Católica y que constató que efectivamente a nivel nacional, por el sondeo que él hizo en un estudio, no están siendo usados para aprendizaje los celulares. ¿Sí? Era una institución que teníamos conversaciones de varios, pero efectivamente eso no está ocurriendo. Entonces, la primera pregunta es, el celular hoy no está tributando al logro de aprendizaje. Y cuando hablo de aprendizaje, no solamente me refiero a los aprendizajes de orden, digamos, cognitivo, ¿no es verdad? Como puede ser la matemática, el lenguaje, naturales, música, en fin, sino que tiene que ver también con los aprendizajes socioemocionales, los aprendizajes de la ciudadanía que se aprenden en la escuela. ¿Ya? O sea, la escuela es un espacio de interacción donde aprendemos y nos desarrollamos como personas para después poder vivir en sociedad con otros. Eso es el fin de la escuela, ¿no es cierto?, de enseñarnos y también de enseñarnos a convivir. ¿Ya? Y ocurre lo siguiente, que creo que es un elemento más. Ocurre lo siguiente, hay algo que se llama las funciones ejecutivas y que la verdad es que nosotros en general los adultos no tenemos mucho conocimiento de eso porque es del área más de la biología, de la neurociencia. Y las funciones ejecutivas que están alojadas en esta parte de nuestra cabeza, en la corteza prefrontal, lo que hacen es que nos ayudan a planificar, a posponer, a ejercer la voluntad, a tener atención, a autorregularnos, ¿sí? Y por lo tanto, esa función ejecutiva necesita que nosotros estemos practicando esa posibilidad, ¿ya? Y el celular lo que hace justamente es no ayudar a los estudiantes a que eso ocurra. Los estudiantes están a nivel escolar, están en desarrollo de la función ejecutiva. Si le pongo yo un elemento como un celular, que es un distractor, él no puede ejercer la voluntad de poder detener eso. ¿Por qué? Porque las aplicaciones en general están hechas para que seamos adictos a ellas. Eso fue dicho por los creadores de Facebook, de Instagram, etcétera. Entonces, es una adicción con la que la cabeza del niño, su voluntad, no puede pelear. Y más aún si esa pelea está por el contexto del aprendizaje. No sé si me explico con lo que quiero decir, No, ¿sí? Como primera perfecto, cosa. perfecto. Sí, yo te preguntaba si qué opinabas del tema de tener que legislar sobre ello, porque yo estuve leyendo un artículo precisamente en el que hablaba de este tema del cero celulares. Y las opiniones que daban abajo los apoderados, los papás, eran, por una parte, decían, pero ¿por qué prohibir? No, no tienen que De acuerdo, prohibir. de Por otro acuerdo, lado, el tema decían, pero si hay niños que no tienen socialización, entonces, ¿qué hacen en los recreos? de Como que acuerdo, para los recreos estaría justificado, pero de no sé, acuerdo. yo no sé qué opinas tú respecto de esto, porque si bien es cierto lo que dice, a ver, este tipo de tecnología hay que aprender a usarlo para la enseñanza y tenemos que partir por los profesores también, ¿no? Sí, claro. Ahora, si los chicos
si no son sociables y en el recreo están solitos, bueno, tendrán que aprender a ser sociables. No sé, ¿qué opinas? Así es. Eso quiero Sí, saber. ¿Qué opinas tú así es, tal como cual, así es educadora? tal cual, sí. Yo pienso que los seres humanos tenemos que trabajar todo lo que es la comprensión de por qué las cosas ocurren, ¿sí? Yo creo que una legislación necesita la comprensión de la comunidad, por qué se va a tomar ciertas conductas. Si los padres tuvieran conciencia, pudieran leer, si la escuela pudiera conversar acerca de las implicancias que eso tiene, la verdad es que creo que la respuesta sería masiva en el que evitáramos los celulares, ¿sí? Me parece que no hay peor cosa que lo impuesto en general. Creo que somos personas con capacidad de discernir, como que no es una afirmación que hago porque creo que las personas tenemos esa capacidad y las comunidades también, ¿sí? Por lo tanto, me parece que el resultado tiene que ser, bueno, detengamos el celular porque no nos está haciendo bien para el aprendizaje, para vincularnos. ¿Ya? Esa primera cosa, yo creo que los apoderados debieran y las escuelas debieran considerar y que los apoderados sepan lo que eso ocurre. En muchos espacios lo que observo hoy es que el celular está siendo un estatus social para ese niño, ¿ya? Más que, un medio de comunicación, que la verdad es que no lo necesita, ¿no es verdad? En la escuela al menos hay un teléfono para llamar al apoderado en el caso de emergencia, pasa a ser un estatus social y me parece que las familias no han comprendido la gravedad que eso implica, porque está abierto al mundo de los adultos, está abierto al mundo de la pornografía, entre otros, está abierto a todo lo que el niño quisiera ver y escuchar. Entonces, hay una falta de comprensión, me parece, frente a eso. Entonces, legislar, me parece que está muy bien, pero las comunidades educativas deben comprender primero las implicancias que tiene eso, de manera que la comunidad adhiera a eso. Ahora, la pregunta 2 que me hiciste tú, Miriam, súper interesante. ¿Y qué hace un niño, no es verdad, que no logra, no tiene amigos en el recreo? Bueno, dentro de la habilidad de las escuelas y de los proyectos educativos de las escuelas está, en general, muchos hablan del desarrollo integral. ¿Qué es el desarrollo integral? El desarrollo de la persona en todos sus ámbitos, en su capacidad de relacionarse, en su empatía, en su capacidad de discernir, en la capacidad de jugar, de frustrarse, y parte de eso es la convivencia que tenemos. O sea, tú y yo, si no hubiéramos pasado por una infancia, una adolescencia donde nos hubiéramos frustrado, lo más probable es que no hubiéramos aprendido a hacerlo distinto o a pensar acerca de eso. Por lo tanto, la frustración es parte, ¿no es cierto?, de lo que necesitamos que nuestros niños tengan. Nuestros niños de hoy día no tienen frustración porque no les gusta algo y digitan, cambian, y los adolescentes también. Necesitamos estar en un lugar, en un espacio, por ejemplo, jugar, saber que hay un tiempo para que yo juegue, saber que hay un tiempo en el que puedo tirar la pelota, saber que no siempre me va a salir bien jugar la pelota, etcétera. Pero eso se da en la cotidianidad y en lo que tiene que ver con la oralidad de las personas. Necesitamos desarrollar mucha oralidad que la perdimos un buen tiempo por la pandemia, además de otras cosas. Oye, eso significa esto que tú hablabas primero del estatus, ¿no? Que te da es una cierta competencia con respecto de quién tiene el equipo más poderoso, más nuevo, más cool, más bacán, dicen los chiquillos hoy día. Pero es eso, más que el tema de poderse comunicar, ¿no es cierto? Porque eso que dices tú de ir pasando tras de un video tras otro o una fotografía tras otra, etcétera, en realidad lo que te hace es aislarte más, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente, porque tú estás metido dentro de una máquina y esa máquina es absolutamente adictiva. Tú y yo lo más probable es que en nuestros ratos de ocio miremos el celular y sabemos, como adultas que somos, que tenemos que detenerlo, pues no podemos estar horas y horas pegadas en eso, ¿no es verdad? Y tenemos cierta conciencia y cierta regulación frente a eso. Pero efectivamente lo que ocurre es eso, entre otras cosas. Además de eso, el celular o las redes sociales muestran una realidad que muchas veces que no es la realidad, digamos, verdadera, ¿no es verdad? Sabemos de las fotos trucadas, sabemos de la gente que viaja por el mundo, que parece que todo el mundo viajara por el mundo, que todo el mundo tuviera riqueza, que todo el mundo tuviera como un perfil físico de cierto tipo, ¿no es verdad? Y sabemos que eso angustia a muchas personas porque eso es ficticio. Ya sabemos que muchas personas, que influencers, que están contentos en la cámara, pues para eso y vive una vida normal, común y corriente como todo el resto de los ciudadanos. ¿Ya? Ahora, eso no significa que uno
que la escuela tenga que renunciar a lo digital. La escuela tiene que trabajar lo digital, pero me parece a mí que no con los celulares. Tiene que trabajar y tiene que educar al niño para la ciudadanía digital. Y por supuesto que las escuelas en eso están bastante en pañales, porque esto llegó para quedarse y está instalado. Pero los niños debieran aprender a distinguir cuando sí, cuando no, y ahora último, con la inteligencia artificial, cuando una noticia es falsa, cuando es verdadera, qué preguntas me hago frente a eso, me creo todo lo que dicen o no, que creo que algo que la escuela no debe renunciar, pero muy distinto es eso, y trabajar con la tecnología, dirigido por un adulto, que los celulares con los niños. Muy distinto. Oye, a ver, ahí me surgieron un montón de preguntas. Por una parte, el tema de estos efectos negativos que podrían producir respecto del tema de la adicción, como dices tú, y dependencia, ¿no? Que pueden generar en los alumnos. Pero yo he escuchado también, por otro lado, algunos papás, sobre todo mamás, que dicen, no, es que yo estoy mucho más tranquila que él tenga un celular y que yo lo pueda llamar y decirle y preguntarle dónde está, o sea, como una especie de medida de control, lo cual es absolutamente ilógico, porque yo le puedo responder desde el baño, le puedo responder desde la punta del cerro, le puedo responder, sí, mamá, estoy aquí y estoy bien, y en realidad a lo mejor estoy en cualquier lado, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se compatibiliza esto? Porque en realidad no es malo que los chicos tengan celulares, si bien yo no soy de las que le entregaría un celular a un niño muy pequeño. Sí, yo diría que los adultos tenemos que hacer algún tipo de reflexión. La primera es que la escuela es un espacio seguro. Si la escuela no es un espacio seguro, no puedo mandar a mi hijo a esa escuela. Esa es número uno. O sea, la escuela y los profesores son personas adultas competentes que están a cargo de un niño y que hemos estudiado al menos 5 años para estar donde estamos. No somos cualquier persona. Y ahí yo hago una reivindicación a la profesión docente. O sea, los profesores no estamos azarosamente en una sala de clase, hemos estudiado para estar ahí. Esa primera cosa. Es como que si tú fueras a un hospital y te fuera a consulta médica y está con el celular para ver cómo estás. O sea, tú estás siendo atendido por un médico, yo estoy en la escuela con los niños porque soy un profesor. Entonces, lo primero es el respeto al profesor, y ahí me sale mi alma de profesora, porque me parece que eso es lo mínimo, ¿sí? Entonces, si no estoy seguro en la escuela, bueno, buscaré otro espacio donde mi hijo se eduque, ¿ya? Y donde yo pueda contribuir en ese espacio. Esa es la primera cosa. Entonces, me parece que la comprensión, la escuela no es una guardería, la escuela es un espacio educativo para ese niño. ¿Ya? Esa es primera tema. Segundo tema, debemos los adultos desarrollar la autonomía de ese niño. El niño necesita saber, el niño necesita saber pedir lo que necesita, necesita, digamos, enfrentar sus problemáticas cotidianas solo, como es me sacaron un cuaderno, no encuentro mi lápiz, me pongo nervioso porque no hice la tarea, necesita resolverlo. Una vez más, tú y yo muchas veces nos se nos quedó la cartulina, ¿no es verdad? El trabajo manual fuera en la casa, y tuvimos que llegar al colegio, poner y responder frente a la responsabilidad nuestra. ¿Y qué aprendimos? Que la próxima vez la cartulina dormía al lado nuestro en la cama, al día siguiente la sacábamos para ir al colegio, a la escuela. ¿Ya? Ese tipo de responsabilidad necesita ser aprendida por los niños. Es un nivel de autonomía que los niños y las personas necesitamos. De no ser así, lo que estamos haciendo los apoderados es cortarle las alas a nuestros hijos para que sean personas. Y después tenemos el problema de que los hijos están en la casa hasta una edad avanzadísima, que están sin ningún tipo de autorregulación. Después tenemos a padres desesperados por los hijos que no hace mucho, que se cambia de trabajo cada cierto tiempo porque no le gustó, porque no le pareció, porque no tiene capacidad de resiliencia, no tiene capacidad de frustración y por lo tanto no hace un insight que le permite posicionarse y decir, bueno, ahora me calmo, ahora no me resultó el ejercicio de matemática, me limpiaré los ojos solito, la próxima vez me va a resultar. ¿Sí? La misma lógica, cuando estoy en un trabajo que no me gusta 100%, no me cambio inmediato, sino que digo, bueno, veré cómo, a ver si converso de otra manera. ¿Te fijas? Entonces, lo mismo ocurre si ese futuro niño quiere tener una relación de pareja o de familia futuro. Necesita trabajar lo que es la resiliencia, lo que es la frustración y lo que es buscar de manera creativa soluciones a las problemáticas que se dan. Y eso se da en la escuela y los padres no debemos interferir con eso si es que esa escuela es un lugar seguro. Esa es mi opinión de lo que yo he visto, leído y reflexionado.
Oye, a ver, ahí yo concuerdo plenamente contigo, porque además hay otra cosa. Bueno, uno siempre dice lo mismo. Bueno, yo viví sin eso y sobreviví lo más bien, digamos, ¿no? Sí, A ver, en la época mía, por lo menos, no existían celulares para nada, ni de chica ni de ya más grande. Y lo más bien que si pasaba algo, el colegio de alguna manera se comunicaba con mis papás para decir, oiga, vengan a buscarla porque está enferma, porque no sé qué, etcétera. No necesitábamos exactamente andar con el celular. Pero yo no sé si a ti te pasa, por ejemplo, en la universidad, que de repente tienes reuniones y están los adultos con el celular en la mano y tú hablas y ellos están todos metidos en, algunos contestan, otros miran, otros lo hacen de forma disimulada, digamos, por aquí abajo meten el celular y contestan. Es como, ya es como una manía, no solamente de los niños, también de los adultos, ¿no? Y otra cosa, los más chiquititos de repente están en una reunión social con sus papás y de 2, 3 añitos y los papás les ponen monitos en los celulares y se tremendo. los pasan, lo usan como niñera, como cuando yo era mamá jovencita y le ponía la tele, por ejemplo, a mi hija como niñera para que se entretuviera. ¿Qué Sí. opinas de eso? Ahí te dice varias preguntas. Ay, Miriam, yo creo que a mí de verdad te tengo que decir que se me parte el alma cuando veo familias como que pierden la oportunidad de encuentro en eso. La verdad es que escribí justamente un artículo otra vez acerca de eso, lo impactada que llegué después de las vacaciones a estar en espacios, cafeterías o lugares donde los padres tienen la posibilidad de estar con sus hijos y no están, ¿ya? Creo que eso impacta, o sea, los niños necesitan un vínculo seguro con un adulto significativo que es su padre, su madre, su abuela o su cuidador, su adulto de la casa, ¿ya? Creo que perdemos espacios tremendos frente a eso. La verdad, como te lo digo, me duele el alma porque creo que los adultos no tenemos mucha conciencia de lo que eso está implicando para la formación de nuestros hijos. Aparte de eso, hay un modelamiento que estamos haciendo de manera inconsciente que se le va quedando a ellos en la retina y en su ADN, digamos, porque es parte de lo que ellos están percibiendo. Entonces creo que ahí hay una reflexión que hacer. Ahora, a diferencia de la televisión, que tú mencionaste el tema de la televisión, el celular tiene la desventaja, en este caso, de que si no te gusta algo, lo cambies. Insisto, en la misma idea de asociación. Por último, el televisor que veíamos antiguamente, que dejábamos a algún niño un rato, el niño tenía que estar ahí, tenía que estar en ese espacio, no tenía posibilidad de cambiar, ¿sí? Eso dentro de, digamos, de esa ilustración que hago es, es menos dañino el estar cambiando a cada rato hacia lo que yo quiero, porque por último se frustra, espera a que venga algo interesante en la televisión que está viendo, pero no cambia de canal, ¿sí? Sino que está todo el rato en eso. ¿Tú crees que de alguna manera influiría en la comprensión, por ejemplo, de lectura, en el sentido que, lo mismo que dices tú, en el sentido de que deteriore, por ejemplo, la salud mental de los niños, porque no ver historias, como dices tú, yo no sé, tú le pones un monito animado, digamos, un dibujito al niño, y claro, hay un desarrollo, ¿no es cierto? Hay una historia que tú Sí, incluso después le puedes preguntar qué es lo que vio, sí. qué era lo que pasaba, etcétera. En cambio acá no, es ver y ver y ver y ver como, casi como, y voy a usar una palabra fuerte, pero casi como un enajenado, ¿no es cierto? Así es, muy Eh, robotizado, así es, muy robotizado. Y lo que ocurre, mira, tú has dado en el clavo de otra tecla que es fundamental, es la lectura en voz alta a los niños. ¿Ah? Un experimento que se hizo a propósito de una historia muy bonita, pero muy triste a la vez, de madres que estaban privadas de libertad y que les leían en un audio libros a sus niños que estaban lejos de ellas. Y los niños escuchaban las voces de sus madres leyéndoles los libros que se los pasaban y les pusieron en la cabeza sensores para ver las conexiones cerebrales. Bueno, la cantidad de conexiones cerebrales que se producen en los niños cuando escuchan la voz de un adulto significativo, en este caso la mamá, fueron tremendas. Es mucho más fuerte que digamos, que ver televisión o que otra persona se lo lea, pero también es significativo. Pero que un padre o una madre le lea a un niño un libro tiene una cantidad de conexiones cerebrales y por lo tanto eso es mayor comprensión y profundidad
Y una vez más, yo creo que los adultos no tenemos conciencia de eso. Un niño que escucha un cuento diario tiene una cantidad de palabras y de léxico en su memoria, en su repertorio, que lo hace ser mucho más rico, digamos, que el resto de los niños. Un niño a los 7 años, distintos niveles socioeconómicos, justamente estudiamos con las alumnas eso antes de ayer, en ramo que les hago en la universidad. Veíamos que un niño a los 7 años ya tiene un niño a los 7 años de nivel socioeconómico bajo versus un niño alto, si no ha sido estimulado en la lectura, entre otros ámbitos, ya tiene una brecha de un 80% de diferencia de uno hacia otro. Entonces, insisto, yo destinaría muchas más horas en inversión de compra de libros pequeñitos, ¿ya? O por último, libros que están inclusive en YouTube, que no puede dar vuelta, que en un celular. O sea, la cantidad de dinero que se gasta ahí es una cantidad de dinero, me parece, perdida y compleja y peligrosa para un niño, pero no así un libro de lectura. No solamente peligrosa en el sentido de que se puede ir aislando cada vez más, sino que también el tipo de información que le está Por llegando, ¿no es supuesto. cierto? No hemos hablado ni siquiera del bullying, ni del ciberacoso, ni ninguna de esas cosas que obviamente también es un peligro latente si los niños manejan este tipo de instrumentos de tecnología en general, ¿no? Oye, tú mencionaste algo ahí a la pasada con respecto de que algo habían estudiado con las alumnas. ¿Ustedes Sí. hacen focus group, hacen de alguna manera mini investigaciones? Sí, en la universidad hay profesores que están haciendo investigaciones con respecto a distintas temáticas. Hoy día tenemos en la facultad una profesora, Marianela Navarro, que se ganó un Fondesit muy bonito y que se llama algo así como ¿y por qué ellos no? ¿Ya? Que significa que por qué hay tan pocos hombres en pedagogía? ¿Ya? ¿Y por qué Entonces, hay un tan pocos estudio, hombres en eso es lo pedagogía? que está investigando ella, eso es lo que está investigando ella. Nosotros Ya, este año tuvimos más hombres que nunca, así que algo está pasando para bien. qué bien, Sí, ya, sí, qué tuvimos más bien. hombres que nunca, aunque la carrera docente está bajando la cantidad de profesores. Para el próximo año se proyectan casi cerca de 30.000 profesores que faltan en el sistema escolar. Ya, es Esto es muchísimo. es una luz más que roja, porque ya no alcanzamos a formarlos en un año. Entonces, más que roja la luz que se está encendiendo. Claro que sí, claro que Pero sí. ella va a investigar, por ejemplo, acerca de ese tema. Y es súper interesante poder tomar la visión de distintos estudiantes, distintas comunidades, qué pasa con los hombres y por qué hay carreras que en general son carreras más femeninas, así como las ingenierías son más masculinas, por qué la pedagogía tiende a ser femenina, cuando los niños necesitan la figura masculina y femenina por igual, digamos, ¿sí? Entonces, súper interesante, es uno de los tantos proyectos que están llevando a cabo en la facultad. Oye, no, sí, realmente es súper interesante el tema de los varones, por qué sí, por qué no. No solamente en ese sentido, sino que porque tú lo tocaste ahí recién, ¿por qué si nuestros cerebros son iguales, por qué se supone que la educación y todo lo que son temas de salud de repente son más de mujeres que de varones, ¿no? Y todo lo que es Sí, matemáticas y ingenierías, etcétera, son más de varones. así es. Sí, parece ser que no es una cosa cerebral, sino que más bien de conductual, ¿no? De cómo nos Así es. educaron desde chiquititos, ¿no? Eso es lo que está comprobado. Así es, que nos educaron, inclusive hay investigaciones que hablan de que los profesores, esto absolutamente inconsciente, en las clases de matemáticas tienden a hacer más preguntas a los hombres que a las mujeres, Claro. y en las clases de lenguaje es al revés, ¿ya? Porque ahí hay una creencia instalada en muchas personas de que eso es de esa manera, ¿ya? Entonces, lo que se está haciendo, se está tratando a nivel de política pública de, digamos, de que esa brecha no existe, sino que todos tengan posibilidades y que sea que haya mayor equidad en ese ámbito. Oye, sería muy bueno que tuviéramos una entrevista y habláramos sobre ese tema, sobre el tema cómo educamos a los que van a educar, ¿no es cierto? Sí, Porque sí, parece ser que a partir de la familia, que yo la considero lo fundamental, digamos, como para la educación de ese hijo, es fundamental que la familia no sea la machista o la feminista, ¿no? Que vea el tema del equilibrio, porque siempre somos las mamás en general las que imponemos los valores de alguna manera y entonces es, no, la niña que le ayude a hacer la cama al niño, no, ¿usted qué hace, mijito? Que salga de mi cocina.
¿no? Estamos nosotros predisponiendo de alguna manera, más todavía si de repente hay algún niño que dice, mamá, quiero entrar a estudiar, no sé, algo como enfermería, por ejemplo, ¿no? Son muy raros los enfermeros y pueden tener la misma competencia que las mujeres. Podríamos hacer una entrevista con respecto de eso después, de cómo está tratándose el tema de la educación en la universidad. Así es, feliz. Y pues puede venir Marianela, otra académica también a colaborar. Hay muchas personas que están hablando del tema y están trabajando por eso. Perfecto. Oye, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam, por el contacto y un placer poder discutir temas que me apasionan y que me gustaría compartir para que vean la mayor reflexión social en torno a eso. Yo creo que necesitamos hacernos, cada vez que hacemos, que vamos de compra o compramos algo o digamos, trabajamos con nuestros niños, en el caso de la compra del celular, me parece que tenemos que hacernos preguntas clave. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿En qué lo ayuda? ¿En qué lo afecta? En fin, Claro, eso. si el problema, como dicen muchas mamás, pero si todos los niños tienen y él presiona, presiona, presiona porque él también quiere tener, ¿no es cierto? Claro. Porque él no. Entonces ahí hay una cosa masiva, transversal. Bueno, hay mucho, mucho, mucho paño que cortar. Muchas Así es. gracias, Andrea, por haber Gracias a estado ti, con Miriam, por el nosotros. contacto. Que estés bien. Igualmente, conversamos con Andrea Pardo. Ella es académica de de educación de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.